Hola y bienvenidos a Fe con Dios. Me alegra mucho tenerte con nosotros hoy en este nuevo vídeo. Si eres un buscador de la verdad, o simplemente alguien que quiere comprender mejor las diferentes creencias en el mundo, hoy tenemos un tema realmente fascinante que seguro te va a sorprender y te invitará a reflexionar. Vamos a hablar de algo fundamental, dos de las religiones más influyentes y que han marcado la historia de la humanidad, cristianismo e islam, ¿en qué se diferencian realmente? Tal vez te has preguntado alguna vez, como cristiano, ¿cómo se relaciona tu fe con el islam? O quizás has tenido conversaciones con amigos o compañeros musulmanes, y te has encontrado con más preguntas que respuestas. Pues bien, este vídeo está diseñado para ayudarte a entender las similitudes y diferencias entre estas dos grandes religiones, y explorar cómo cada una interpreta temas fundamentales como Dios, la salvación, y los pilares de su fe. Y lo más importante, lo haremos desde una perspectiva cristiana para que puedas conocer más a fondo cómo se ve todo esto desde nuestra fe. Lo que tal vez no sabes es que, aunque hay diferencias importantes, cristianismo e islam tienen mucho en común. Ambas son religiones monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. Pero lo fascinante es cómo se desarrollaron a lo largo de la historia, cómo interpretan a Dios, cómo ven a figuras clave como Jesucristo y cómo entienden el camino hacia la salvación. Durante este vídeo, exploraremos estos puntos y más. Te sorprenderá descubrir cómo algunas de estas creencias se cruzan, y cómo algunas diferencias son realmente fundamentales. Abraham, por ejemplo, es un personaje clave tanto para los cristianos como para los musulmanes. ¿Sabías que ambos creen que Dios hizo un pacto con él? Pero mientras los cristianos creen que la promesa se cumplió a través de Jesucristo, los musulmanes creen que la figura central es Mahoma. ¿Te resulta curioso? Pues a lo largo de este vídeo te lo vamos a contar todo. Ahora bien, antes de entrar de lleno en el contenido, quiero invitarte a que si eres nuevo en este canal o si ya nos sigues, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Además, si te interesa el tema y te está pareciendo interesante, por favor, dale un me gusta. Este apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido valioso y útil para todos. Y si tienes alguna pregunta o reflexión, no dudes en dejar tu comentario. Siempre me encanta leer lo que piensas. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Prepárate para un viaje profundo en la historia y las enseñanzas de dos de las religiones más grandes del mundo. Cristianismo e Islam, dos caminos que nos hablan de Dios, pero de formas muy diferentes. Vamos allá. Vamos a empezar con lo más fundamental, ¿cómo ven a Dios? Esta es, sin duda, una de las diferencias más significativas entre el cristianismo y el Islam. En el cristianismo, Dios se entiende como un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, creemos en un solo Dios, pero con tres personas divinas, que son iguales en esencia pero distintas en función. Esta es la misteriosa doctrina de la Trinidad, que está en el corazón de nuestra fe cristiana. Aunque es difícil de entender completamente, creemos que Dios se revela a la humanidad de estas tres formas, y cada una de estas personas divinas tiene un papel único pero complementario en el plan de salvación. La figura central en esta creencia es Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Según nuestra fe, Él vino a la tierra para salvar a la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados. Jesucristo no solo es un modelo de vida, sino la manifestación de Dios en la tierra. Como Hijo, es tanto divino como humano, lo que hace posible nuestra reconciliación con Dios. Es una relación muy profunda y personal, en la que Dios mismo se hace accesible a nosotros a través de Jesús y la obra del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están totalmente unidos, trabajando juntos en una unidad perfecta, pero cada uno tiene un rol distinto en nuestra vida espiritual. Por otro lado, en el Islam, Alá es el único y absoluto Dios, indivisible y único en su esencia. No hay Trinidad en la creencia musulmana, y Alá no se divide ni tiene ninguna forma humana o parecida a nada en la creación. Alá es todo lo que hay. Él es completamente único y no tiene igual, ni compañía, ni se asocia con nada ni nadie. Para los musulmanes, este concepto es central y de fe absoluta. Alá no comparte su soberanía con ninguna otra entidad. Para los musulmanes,
cualquier intento de dividir a Alá o de asociarle algo o a alguien sería considerado una gran falta de respeto, y algo completamente ajeno a su comprensión de la divinidad. Alá es un Dios trascendente y absolutamente único, que no tiene compañeros ni competidores. Nada se le compara. Así que, mientras que el cristianismo ve a Dios como una relación viva entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Islam pone un énfasis muy fuerte en la unicidad absoluta de Alá. En el Islam, la idea de una Trinidad es rechazada completamente y se entiende que Dios debe ser único e indivisible en todo sentido. Esto ya nos da una diferencia profunda sobre cómo percibimos a Dios. Impresionante, ¿verdad? Pero esto es solo el comienzo. A medida que sigamos explorando, veremos cómo estas diferencias afectan otras creencias y prácticas en ambas religiones. Y aquí es donde la diferencia es aún más pronunciada: ¿quién es Jesucristo? Esta es una de las preguntas clave cuando hablamos de las diferencias entre el cristianismo y el Islam. Para nosotros, los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías enviado para redimir a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Creemos que la salvación solo viene a través de Él. Jesús es Dios hecho hombre, es la manifestación de Dios en la tierra, quien vivió entre nosotros, sufrió, murió y resucitó para que pudiéramos tener una relación con Dios y ser perdonados de nuestros pecados. Para nosotros, Jesús no es solo una figura histórica, sino la clave para el reino de Dios. Él resucita de entre los muertos y promete regresar, trayendo con él la plenitud de la salvación y el reino eterno. Su sacrificio en la cruz es lo que nos abre el camino hacia la vida eterna. Es por medio de él que podemos tener una relación personal con Dios, y es por él que tenemos esperanza y vida. Es importante recordar que para nosotros, Jesús no es solo un profeta o un gran líder religioso, es el mismo Dios, encarnado en la carne humana, quien vino a cumplir la promesa de salvación. Su vida y obra son la base de nuestra fe. Pero, por otro lado, en el Islam, Jesucristo es considerado un profeta muy importante, pero no el Hijo de Dios. De hecho, los musulmanes rechazan la idea de que Jesús sea divino. Creen que Jesús fue un ser humano y un mensajero de Alá, pero no es adorado ni tiene el papel central que tiene en nuestra fe. En el Corán, Jesús es llamado Isa, y se le otorgan milagros como sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Pero lo que nunca se dice en el Corán es que él sea el salvador de la humanidad. Para los musulmanes, Isa es un profeta más, un gran mensajero, pero no tiene el rol redentor que creemos que tiene en el cristianismo. Este es un punto clave en la diferencia, mientras que en el cristianismo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para el Islam, Jesús es simplemente un profeta que forma parte de una larga línea de enviados de Alá, pero no tiene una relación especial con la salvación de la humanidad. Un contraste asombroso, ¿verdad? Como puedes ver, estas diferencias no son pequeñas, sino que definen completamente el enfoque y la comprensión de quién es Jesús en cada religión. Y esto afecta cómo cada una ve la salvación, la vida eterna y el propósito de la vida humana. Ahora vamos a hablar de los textos sagrados, que son fundamentales en ambas religiones y tienen una importancia central para los creyentes. En el cristianismo, la Biblia es nuestra guía espiritual. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que compartimos con el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que nos habla específicamente de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Para los cristianos, el Nuevo Testamento es particularmente importante, ya que es el testimonio de cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y estableció el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Creemos que la Biblia está inspirada por Dios, escrita por hombres, pero guiada por el Espíritu Santo. Los autores de los libros bíblicos no escribieron solo desde su perspectiva humana, sino que fueron movidos por Dios para transmitir su mensaje. Aunque la Biblia tiene muchos autores a lo largo de varios siglos, para nosotros es la palabra viva de Dios que sigue guiando nuestras vidas. Por otro lado, en el Islam, el Corán es considerado la palabra literal de Alá, revelada a través del profeta Mahoma. Según la tradición islámica, el Corán fue revelado a Mahoma a lo largo de 23 años en diferentes momentos y circunstancias. Para los musulmanes, el Corán no es solo un libro de sabiduría o enseñanza religiosa, es considerado la palabra directa de Dios, que no ha sido alterada ni modificada de ninguna manera. El Corán es visto como inerrante y perfecto,
ya que se considera que cada palabra en él proviene de Alá y no ha sido influenciada por la interpretación humana. Es la guía final para los musulmanes, y se cree que es el último mensaje revelado a la humanidad. La autoridad del Corán es absoluta, ya que es considerado por los musulmanes como el texto divino definitivo. Ambos textos, la Biblia y el Corán, son fundamentales para sus respectivas religiones, pero se consideran radicalmente diferentes en cuanto a su origen y autoridad. La Biblia tiene múltiples autores, escritos a lo largo de siglos, y está formada por una serie de libros que narran historias, leyes, poesía y enseñanzas. En cambio, el Corán fue transmitido a un solo profeta, Mahoma, y tiene una unidad y cohesión absoluta, ya que se cree que es la revelación final y sin alteraciones de Alá. Así que, mientras que ambos textos son esenciales para la fe y práctica religiosa, la Biblia y el Corán tienen diferentes orígenes, estructuras y concepciones de autoridad. Para los cristianos, la Biblia es el testimonio de una revelación progresiva a lo largo del tiempo, mientras que para los musulmanes, el Corán es la palabra final e inmutable de Dios. Pasemos ahora a otro punto importante: ¿cómo alcanzan la salvación los seguidores de cada religión? Esta es una de las diferencias más significativas entre el cristianismo y el islam, y también un tema fundamental en ambas creencias. Para nosotros los cristianos, la salvación es un regalo de Dios, un don inmerecido que no podemos ganar por nuestras propias fuerzas. La salvación viene solo por gracia, es decir, por la bondad y el amor incondicional de Dios, que nos ofrece perdón y redención, no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Es un acto unilateral de Dios hacia la humanidad, una gracia gratuita que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Creemos que la salvación no se puede ganar a través de las buenas acciones o de ser una buena persona, aunque eso es importante. No es por nuestros méritos, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados, por su resurrección, nos ofrece vida eterna. La fe en Él, y no las obras, es lo que nos abre las puertas del reino de Dios. La gracia de Dios nos salva, y nuestra respuesta es confiar plenamente en Él y seguir sus enseñanzas. Es importante destacar que para nosotros, la salvación no es solo un evento que ocurre una vez, es un proceso continuo de vivir en la fe, caminar con Dios y mantenernos en su gracia. Ahora, en el Islam, la salvación se alcanza de manera diferente. En el Islam, la salvación se logra a través de las buenas obras, como un equilibrio entre la fe y las acciones. Los musulmanes siguen los 5 pilares del Islam, que son los actos fundamentales que cada musulmán debe practicar para cumplir con la voluntad de Alá. Estos pilares son la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca. Cada uno de estos pilares es visto como un acto de obediencia y devoción hacia Alá, y se cree que a través de ellos un musulmán puede acercarse a Alá y ganar su favor. Además, los musulmanes creen que en el día del juicio final, Alá evaluará sus buenas obras y su obediencia a las enseñanzas islámicas, decidiendo si merecen entrar en el paraíso o no. En este sentido, las acciones del creyente son muy importantes para alcanzar la salvación. Como ves, la salvación se entiende de manera muy diferente en ambas religiones. En el cristianismo, es un acto de gracia, un regalo inmerecido por parte de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo. Mientras que en el Islam, la salvación depende más de las acciones del creyente, de seguir estrictamente los mandamientos de Alá y cumplir con los actos de devoción establecidos. Esto resalta una de las diferencias más profundas entre ambas religiones: el cristianismo pone el énfasis en lo que Dios ha hecho por nosotros, mientras que el Islam pone el énfasis en lo que nosotros debemos hacer para alcanzar la salvación. No todos son diferencias. En realidad, cristianismo e Islam comparten varias similitudes muy importantes. A pesar de las discrepancias en las creencias fundamentales, ambas religiones tienen elementos comunes que nos pueden ayudar a acercarnos unos a otros con un espíritu de diálogo y comprensión. Uno de los puntos clave en común es la figura de Abraham. En ambas religiones, Abraham es considerado una figura central de fe y obediencia a Dios. En el cristianismo, Abraham es conocido como el padre de la fe porque confió en las promesas de Dios, y Jesucristo es visto como su descendiente. En el Islam, Abraham, o Ibrahim, es también un profeta venerado y un modelo de devoción a Alá. Ambos relatos destacan el compromiso profundo con Dios y su voluntad, y en este sentido, Abraham sirve como un puente espiritual entre las dos religiones.
Además, tanto en el cristianismo como en el islam, existe la creencia en un juicio final, donde todas las personas serán juzgadas por sus acciones, y se decidirá su destino eterno. En ambas religiones, el juicio de Dios es un momento trascendental, donde la justicia de Dios se llevará a cabo con absoluta imparcialidad. Este concepto de juicio final refuerza la seriedad moral y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. También es importante destacar que ambas religiones hacen hincapié en la moralidad, la caridad y la obediencia a Dios. El cristianismo nos enseña a amar a nuestro prójimo y a ayudar a los necesitados, y en el islam, la limosna o zekat es uno de los 5 pilares y un acto fundamental de compasión y justicia social. Ambas religiones buscan que sus seguidores vivan una vida de rectitud, bondad y compasión, siguiendo los mandamientos y principios establecidos por Dios. Esto nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, podemos encontrar terrenos comunes que nos unen como seres humanos y como creyentes en un Dios supremo. En última instancia, el respeto mutuo y el diálogo son esenciales para convivir pacíficamente y para aprender unos de otros. Como cristianos, sabemos que Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros, a respetar las creencias de los demás, y a buscar la paz en nuestras interacciones con otros. Así que, mientras es importante conocer y entender nuestras diferencias, también debemos recordar que el respeto y el amor mutuo son los pilares sobre los que podemos construir un diálogo verdadero y constructivo. Jesús mismo, al enseñar sobre el amor al prójimo, nos mostró el camino de la unidad y la comprensión más allá de las fronteras religiosas. En cuanto a las prácticas religiosas, tanto el cristianismo como el islam tienen rituales y ceremonias que son fundamentales en la vida de sus creyentes. Sin embargo, las formas de adoración y las prácticas varían, reflejando las diferentes formas en que se entienden la relación con Dios. En el cristianismo, uno de los rituales más importantes es la misa, que es una celebración comunitaria de la Eucaristía, donde los creyentes participan en la Santa Comunión. En la misa, se conmemora la muerte y resurrección de Jesús y se celebra la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Además, el bautismo es otro de los sacramentos clave, considerado como el rito de iniciación a la vida cristiana, simbolizando la purificación del pecado original y la incorporación al cuerpo de Cristo. Por otro lado, en el Islam, los musulmanes tienen una serie de prácticas muy específicas que son esenciales para su vida religiosa. La oración diaria es uno de los 5 pilares del Islam, y se realiza 5 veces al día, orientados hacia la Meca. Estas oraciones son un acto de sumisión a Alá y un recordatorio constante de la presencia de Dios en la vida del creyente. Durante el mes del Ramadán, los musulmanes practican el ayuno, absteniéndose de comida, bebida y otras necesidades físicas desde el amanecer hasta el atardecer. Este acto no solo tiene un significado espiritual, sino que también sirve como un medio de purificación y disciplina. Además, la peregrinación a la Meca, o Hajj, es otro de los pilares fundamentales del Islam, y es un acto de devoción que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida, si tienen los medios para hacerlo. Ambas religiones también celebran días sagrados y momentos especiales de adoración, aunque cada una de ellas tiene sus propias tradiciones. En el cristianismo, las celebraciones más significativas son la Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús, y la Pascua, que celebra su resurrección. Estas festividades son momentos de profunda reflexión y celebración en la comunidad cristiana. En el Islam, el Eid al-Fitr marca el final del Ramadán y es una fiesta de agradecimiento y alegría, mientras que el Eid al-Adha se celebra para conmemorar la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, un evento que simboliza la sumisión y el sacrificio en la fe. Estos días son ocasiones para reunirse con la familia y la comunidad, compartir alimentos y dar limosna a los más necesitados. Como vemos, aunque las prácticas religiosas varían, ambas religiones tienen en común el énfasis en la adoración, la disciplina espiritual y el compromiso con la fe. La diferencia radica en las formas y las ceremonias específicas que definen la vida de los creyentes, pero el objetivo final de ambas religiones es honrar a Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Como cristianos, estas diferencias nos invitan a reflexionar más profundamente sobre nuestra fe. Al entender cómo perciben a Dios y a Jesús otras religiones, podemos afianzar nuestra propia comprensión de lo que creemos. Estas comparaciones no deberían hacernos dudar de nuestra fe, sino más bien fortalecer nuestro compromiso con Cristo y con los valores que Él nos enseñó.
Las diferencias que encontramos entre el cristianismo y el islam pueden parecer grandes, pero no deben llevarnos a la división o al conflicto. En lugar de eso, deben ser una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios, estudiar más la Biblia y entender mejor por qué creemos lo que creemos. Nos recuerdan que debemos estar firmes en nuestra fe, pero también abiertos al entendimiento y al respeto por los demás. El diálogo interreligioso es un camino importante que puede enriquecer nuestra comprensión del mundo. No se trata de cambiar nuestras creencias, sino de poder compartir el amor de Cristo con los demás, mostrando respeto y compasión. Como cristianos, nuestro deber es ser luz en el mundo, incluso cuando interactuamos con aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras. Cuando nos encontramos con personas de otras religiones, como el Islam, debemos recordar que Jesús nos enseñó a amar a nuestros prójimos, independientemente de su fe. El respeto mutuo y el amor genuino son el camino para vivir nuestra fe de manera auténtica. Jesús no solo vino a salvarnos, sino también a mostrarnos cómo vivir en paz y armonía con los demás. Por lo tanto, aunque nuestras creencias sean diferentes, el respeto mutuo, la humildad y el amor siempre deben ser la base de nuestras interacciones. Al hacerlo, podemos ser un ejemplo del amor de Cristo, invitando a otros a conocerlo no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras acciones de compasión y paz. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo más sobre temas de fe y espiritualidad. También, no te olvides de darle un me gusta, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas que buscan reflexionar sobre estos temas. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué punto te sorprendió más o si tienes alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy. Estoy aquí para ayudarte a profundizar en tu comprensión de la fe. Nos vemos en el próximo vídeo de Fe con Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta pronto.